Bueno amigos, toca regresar a la esencia del canal, lo que voy haciendo a los orígenes por el cual este canal empezó a crecer. Y hablo de lo que vendría siendo el análisis de Shark Anime vs Shark Manga, Yu-Gi-Oh! Sexal Manga vs Yu-Gi-Oh! Sexal Anime, donde vamos a comparar ambas versiones de cada una de estas series, para así saber cuál es la mejor versión. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy vamos a hablar de Shark. Y bueno, ¿cómo vamos a analizar ambas versiones? Bueno, ustedes ya se las saben, pero ha pasado ya bastante tiempo desde que hice una comparación de anime y manga, así que les traigo lo que vienen siendo los 3 puntos por los cuales evalúo lo que vienen siendo esos dos personajes, que será mediante su trasfondo de personaje, su desarrollo y obviamente su boss monster. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Bueno, empecemos con la versión del manga de Shark. En esta versión, a diferencia de su contraparte animada, en esta versión es huérfano, pero logró relacionarse con alguien en particular, que es el propio Kyoji Yagumo, el villano de Yu-Gi-Oh! Sexal, donde forjarían una amistad bastante peculiar, puesto que ambos, a raíz de sus experiencias, decidieron forjar una amistad donde la luz sería Yagumo y la obscuridad sería Shark, ya que en sí la idea que presentaba Shark era que el propio Yagumo sería la luz de esperanza para todos los niños de lo que era el propio orfanato, ser lo que viene siendo un héroe, y por parte de Shark sería esa persona que estaría detrás cuidando las espaldas de lo que viene siendo este propio héroe, o ese símbolo para lo que son los niños del orfanato. Y tan así fue esto que cuando Yagumo quiso aplicar la de carpetero, donde robó un deck, Shark se echó la culpa y fue expulsado de los duelos, provocando que sus caminos se separaran. Y básicamente esto es su trasfondo de Shark del manga. En sí, lo que es la propia planteación de lo que es el personaje es lo que me hace que guste mucho el personaje. No es malo, siento que, como digo, da el contexto suficiente acorde a la función del personaje. Nos da información vital de Yagumo, ya que esto pues es parte de su trasfondo, y a la vez vemos lo que es la propia actitud de Shark, de tomar decisiones difíciles sabiendo la importancia de lo que era el propio Yagumo. Como lo menciono, era como una especie de héroe, esa luz para lo que vendrían siendo los niños, o en este caso aquellos niños que querían ir creciendo y meterse a lo que vendría siendo al mundo de los duelos. Era lo que hizo la esperanza para aquellos. En lo personal, este trasfondo es bueno, da en el punto que se necesita. Quizás yo agregaría algunos elementos sobre hizo algo más después, también lo que hizo si una familia adoptó a Shark, o en sí esos pequeños detalles que quizás no sean tan necesarios, pero que pudieron enriquecer muchísimo más al propio personaje de Shark para tener un contexto un poquito más completo. No es un mal trasfondo, es bueno, dan el clavo perfectamente, pero sí considero que agregar uno que otro elemento por aquí hubiera bastado muchísimo más y hubiera sido bastante mejor. Pero ahora pasemos con lo que viene siendo la versión animada. Bueno, pasamos con Shark del anime. Su trasfondo funciona de la siguiente manera, siendo primero su pasado como gobernante de un reino que tuvo un conflicto con otro reino, en este caso el reino de Vector. Este conflicto fue en gran medida orquestado por Don Milenario, lo que provocó que tanto Shark como su hermana renacieran como Variants, y tiempo después, cuando Don Milenario fue derrotado y los 7 emperadores Variants se separaran, los mismos renacieron como esta vez como humanos y dejaron de ser Variants, donde estuvieron con una familia de grandes oportunidades. Su hermana estuvo bastante tiempo en cama por temas de salud, mientras que Shark fue creciendo en el circuito profesional de duelos, hasta que 4 le tendió una trampa con su deck, provocando que si este Shark ganaba, descubrirían que hizo trampa, pero obviamente si perdía, pues desafortunadamente iba a perder. Shark optó por la decisión de ganar y desafortunadamente fue expulsado de lo que son los eventos. Qué curioso que ambas versiones, tanto el manga como lo que es el anime, tienen problemas con lo que son los duelos y una debida expulsión. Y pues básicamente ese es el trasfondo de Shark, que sirve más para los acontecimientos de su vida como Variant, donde nos mostró tanto la derrota, la tristeza, la ira, un montón de sentimientos que su versión pasada demostró. Pero siento que el trasfondo que muestran aquí con Shark no aporta mucho al personaje, salvo su vida antes como Variant. Tal cual lo que fue su vida como Shark no es como que apoye mucho a este contexto y a los eventos que ocurren en la primera temporada. Ya que en sí podemos decir que en la segunda temporada sí aparece su hermano, despierta de lo que es este problema de salud que tenía, pero no es como que aporte algo al propio Shark, sino aporta a lo que ven siendo
su versión variant, que era Nash, con lo cual siento que el trasfondo de Shark sí sirve solamente, creo yo, para una de las interacciones más interesantes y de más peso narrativo que tuvo el personaje, que fue precisamente los duelos contra 4, que fueron duelos sumamente intensos y que permitieron un gran desarrollo de lo que era el propio personaje. Pero de ahí en fuera, como que te logra establecer perfectamente el personaje tal cual como te lo presenta lo que es la propia versión de lo que es el manga, no. Solamente por el apartado de que para la segunda temporada su trasfondo como antiguo gobernante es donde destaca más, pero sí considero que como fue una orquesta de 2 millenarios, siento yo que es más un trasfondo de los hechos que vivió el antepasado de Shark a los hechos que te establecen las bases que tiene el personaje de Shark. Y esto solamente nos muestra lo que es el pasado como antiguo gobernante para el nacimiento de Nash. Es por eso que considero que el trasfondo de Shark del anime sí le falta un poquito más de trabajo para lo que viene siendo el propio personaje. Ya en la cuestión del desarrollo obviamente ya cambia totalmente. Y bueno, ¿quién tiene mejor trasfondo de estas dos versiones? A decir verdad, por cómo te construyen el personaje, pese a que ambos su trasfondo funciona, la versión del manga lo considero muchísimo mejor. Te lo deja más claro y va más directo. Podrá ser corto, pero va directo al grano y no da tanta vuelta como lo que es la versión animada, porque a fin de cuentas la versión antigua de Shark es casi la misma del presente y sirve más para saber su vida antes de convertirse en Emperador Variant. Mientras que los eventos con 4 sí dan esa base, pero si lo comparamos con la versión del manga, en esta ocasión esta versión es muchísimo mejor y me gustó más. Ambas son buenas, pero siento yo que quien te deja una mejor base de personaje para poderlo trabajar muchísimo más a futuro lo hace el propio manga. Pero obviamente la cuestión del desarrollo de personaje puede diferir en ambas versiones y es en esta ocasión donde la versión del anime fue en mi concepción la mejor. Pero para este punto del manga, el punto se lo lleva principalmente la versión del manga. Ahora sí, pasemos a lo que es el desarrollo de Shark, pero de la versión animada. Y bueno, desde un inicio de la serie es demasiado egocentrista y muy seguro de sí mismo, con una idea de duelo donde debe de aplastar a sus oponentes. Una idea contraria a la de Yuma, ya que el propio Yuma presenta lo que es la propia diversión con los duelos. Esa es la discrepancia que existe entre Yuma y Shark. Es lo que logra principalmente levantar muchísimo la trama de Yu-Gi-Oh! Sexal en los primeros capítulos, porque a fin de cuentas Yuma nota que Shark sí puede cambiar, que aunque Shark no lo admita, lo considera su amigo, pero también parte del crecimiento de Shark es cómo cambió su forma de ser a su propia manera y no tanto por la influencia de Yuma, que sí, fue parte de su cambio, pero no fue del todo. ¿Por qué lo digo esto? Porque el duelo de Shark versus Yuma, donde Shark despedaza de una manera espectacular, de verdad, ese duelo que Shark le gana a Yuma Yasser es simplemente cine. Es la enorme demostración de que Shark ve a Yuma como un rival, porque ese era su problema. Su lado egocentrista no podía tragarse que perdió contra él y que en verdad él tenía el potencial de superar al propio Astral. Esto es lo que demuestra este duelo. Demuestra la ambición de Shark de que puede superar lo que diciendo los obstáculos más complicados en base a lo que él sabe y en base a lo que él va aprendiendo con el tiempo. Es uno de los puntos más fuertes que tiene Shark. Pese a que sí es egocentrista y muy pero muy directo con lo que hace, es un personaje que logra aprender muy bien de lo que está viviendo. Ya después de esa paliza, Shark siguió su camino, superando fantasmas de su pasado. 4 fue uno de ellos, logrando superarlo e incluso evolucionó a su boss monster, el Sharktorake, en su forma Caos, llegando al mismo punto que Yuma, pero en esta ocasión lográndolo él solo. Eso sí, sus roces con Kaito dejan ver también que la forma de ser de Kaito no era algo que le agradaba a Shark, ya que Kaito, como lo sabemos, es un duelista de mayor poder que Shark, y cuando dos egocentristas se topan, solo el más fuerte puede prevalecer, lo cual hace que sus reuniones generen bastantes tensiones entre ellos dos. Pero también sabe que cuando hay un beneficio mutuo o existe algo que le permita comprender lo que está sucediendo de una situación, él lo acepta, tal y como lo que pasó con el hermano de Kaito. La primera temporada es la consolidación de Shark como aliado y rival de Yuma. Sí, yo sé que Kaito se le considera como el rival, pero a nivel de todo lo que peleó Yuma, Shark aceptó precisamente esa determinación
y justamente esa determinación es lo que lo hizo llegar lejos mediante a caminos separados, pero una rivalidad que los hizo crecer mucho. Es lo que te presenta la primera temporada, una muy buena rivalidad de Shark y Yuma, pero que pese se ve opacada un poquito por lo que es el apatado de Kaito, lo que es la típica secuencia de Boss Monster 3000 de ataque y 2500 de defensa. Realmente el crecimiento Yuma versus Shark es lo que logra conciliar muy bien a los dos personajes en la primera temporada. Y ya, si nos pasamos a la segunda, Shark mantendría esa misma rivalidad y amistad, pero el despertar de su hermana cambiaría el paradigma de su vida, como la conocía. La segunda temporada de Zexal es el aceptar su pasado como Varian, algo que no podía creer el Shark que conocemos, ya que este descubrió que fue un rey de un reino que fue atacado por el antepasado de Vector y que perdió a su hermana en el proceso, hasta el punto en que su antepasado murió y este renació como Varian. El aceptar su lado Varian fue uno de los puntos más pesados del personaje, porque era renunciar a todo lo que vivió, a todo lo que él creció y amistades que también formó. Ese punto de inflexión lo vemos en el duelo contra 4. Un duelazo, por cierto, donde aquí Shark moriría y Nash nacería, para así tomar la batuta como líder Varian. Y a partir de este momento él mantendría sus ideales firmes, defender a sus aliados, a su gente, las atrocidades de Vector e intentar detenerlas, y obviamente enfrentarse a Don Milenario. Pero después de todos estos acontecimientos que Shark logró hacerlo gracias a Yuma, tendríamos lo que es el propio cierre del personaje, donde debe de enfrentar a Yuma en un duelo donde cada uno lucha por defender lo que cree, pero Shark sabía perfectamente su destino y él le quería demostrar a Yuma las consecuencias de las decisiones, ya que esas obviamente tienen sus respectivas consecuencias y no siempre vas a lograr salvar a todos. Una lección muy pesada para Yuma, algo complicado de aceptar, pero fue Shark, su gran amigo, su gran rival, que le enseñaría esa lección y también le decía adiós. Después de esto, Shark es revivido y su participación es solo ver el duelo de Yuma y Azal. Pero este fue el camino de Shark. Dejó de ser un personaje solitario y egocentrista, conoció la importancia de los lazos de amistad y protegerlos, también generó enormes rivalidades y aceptó la responsabilidad de su pasado y su origen. Todo esto por un camino que él decidió tomar, siguiendo sus propios ideales, pero eso sí, su camino logró ser bendecido por un gran amigo. Shark del anime es sin duda alguna uno de los mejores personajes que tiene Yu-Gi-Oh! Zexal. Está súper bien construido, tiene un gran desarrollo, quizás no el mejor trasfondo, pero tiene un desarrollo y un cierre perfecto. Ahora sí, pasemos con la versión del manga. Bueno, pasemos a lo que es el desarrollo del manga, donde aquí tomamos un camino algo diferente. Primero, el personaje mantiene casi lo mismo que el anime, pero a diferencia del egocentrismo de Shark, la versión del manga toma un camino para detener a los monstruos número. Esto impulsado por Luna, un personaje exclusivo del manga, quien le comenta la dicha de detener al Dr. Faker y el poder de los números. Y en base a ser poseído por el número 17, además también de que él considera que la posición de los numbers y ese poder y esa aflicción que genera los nombres, pues te decide aceptar detener a este poder y a los nombres, y que seguiría esta misma convicción, además de que se mantendría también al margen de Yuma, ya que en sí lo que voy diciendo, la influencia de Yuma llegaría hasta el debut de lo que es el Shining Number 39, donde la vida de Shark y Kaito correría peligro. Y más o menos a partir de aquí la visión de Shark de las amistades y eso cambiaría debido a un viejo conocido que era el propio Yagumo. Antes de que llegara el propio Yagumo existía lo que viene siendo una triple encrucijada de numbers, donde Kaito, Shark y Yuma se estarían enfrentando por ver quién caza los numbers y quién cumple su objetivo. Kaito por su parte salvar a su hermano, Shark evitar lo que viene siendo que los numbers posean a los humanos y pues obviamente detener los planes del Dr. Faker, y por parte de Yuma recuperar las propias memorias de Astral. Pero la llegada de Yagumo, quien sería un rival muy problemático y un fantasma del pasado de Shark, a partir de aquí su enfoque va más en el regreso del propio Yagumo a lo que era. Como les digo, Yagumo era la esperanza de los niños del orfanato, esa luz que necesitaban. Y como en su momento Shark se echó la culpa para salvar a Yagumo, él busca salvar a ese Yagumo, recuperar a ese entrañable amigo, siguiendo básicamente la misma idea que Yuma generó e influyó
cuando él mismo lo salvó. A partir de aquí, el vínculo de Yuma le permitió ser ese parteaguas para así poder salvar a Yagumo, lográndolo en el proceso, pero también dando lo mejor de sí en derrotar a Erra. Shark del manga desafortunadamente tiene un muy buen trabajo que logra distanciarse de la versión animada, pero el impacto considero yo que se queda muy corto, esto en comparación a su versión animada. Cosa que como personaje es un personaje muy completo, pero tiene muy poco impacto en base a sus decisiones, que al final fueron en base a las situaciones que fue viviendo y no tanto por una toma de decisión por seguir su propio camino. Él decidió seguir apoyando lo que hace el propio Yuma para salvar a su propio amigo, que era el propio Yagumo, pero no siguió tanto su propio camino como te lo presentó la propia versión del anime, un personaje muchísimo más completo y va más directo a lo que tenía que hacer, y mientras que el manga no tanto, sino se va por un punto en el cual es parte de lo que va siendo el team clásico de protagonista y rival y personaje secundario para intentar detener al mal, con lo cual considero yo que eso es lo que le hizo falta a esta versión del manga. A ver, ¿quién tiene mejor desarrollo? Bueno, aquí es claramente que el propio Shark del anime, o sea, hace pedazos en total al manga. Todo el crecimiento que tuvo en el anime es totalmente impresionante. La versión del manga no es malo, no es mal personaje, pero siento yo que no me generó el impacto que yo esperaba. Obviamente la versión del anime es ampliamente superior, es un personajazo, el mejor personaje desde mi punto de vista de Yu-Gi-Oh! Sexal. Y aquí en esta versión del manga siento yo que se quedó muy corto en comparación a lo que nos fue presentado en la versión animada. Es por eso que el Shark del anime se lleva el punto en esta sección. Ahora pasemos con lo que es el último punto, los Boss Monster. Ambas versiones tienen más de un Boss Monster con sus respectivas evoluciones. Primero el anime con el número 32 Shark Drake y su evolución en el Shark Drake Vice, un gran Boss Monster al cual su alma se hiló con esta criatura para poder incrementar su poder del propio Shark. Y su último Boss Monster por el lado de su versión Variant, el Number 101, el Arca Silencioso, su característico Boss Monster que representa perfectamente ser la punta de lanza para ser el líder de los Variant. Y si nos pasamos a lo que es la propia versión del manga, también tiene dos, el baneado Bahamut Shark y su Number, el Number 47, el Tiburón Pesadilla, que también tiene una pequeña evolución, por así decirlo, que es lo que viene siendo el Number 37, el Tiburón Araña Dragón, que es como que lo pusimos su versión Shining, por así decirlo, pero no es del todo eso. Así que, mencionado esto, pasemos con los Boss Monsters. Muy bien, empecemos con la versión animada, que es el Shark Drake. Es el nombre que obtiene Shark, siendo este su nombre más característico y con quien formaría un valioso vínculo, donde Shark logró llevar al máximo su poder y su evolución en el Shark Drake Vice. Es la misma representación en su máximo esplendor de ese propio vínculo. Shark siento yo que logra presentar muy bien ese lado de su vida que tenía Shark en la primera temporada, lo cual hace que tenga una muy buena sinergia para ser el rival predilecto del propio Yuma. Ahora, si nos pasamos a lo que es el honor Arca Silencioso, su Boss Monster más poderoso, siendo esta su representación de su lado Variant, ser lo que menciono el líder y ser la guía para su gente. Pero también cuando el líder necesita luchar, la forma Caos entra al campo de batalla, siendo esta la forma en la cual Shark manifiesta todo su poder. Siendo honesto, cada Boss Monster representó cada etapa de Shark, tanto su lado humano como su lado Variant, tanto lo que diciendo como él protege y guía a lo que era su propia gente, que son los Variant, a la vez también de que cuando tenía que entrar al campo de batalla, tomaba una forma de caballero para poder defender a su propia gente. Ahora pasemos con la versión del manga, que nos presenta al Bahamut Shark, un buen Boss Monster característico y representado por ser ese lado de los Exits clásicos, pero su número 47, dado por Luna, le da a Shark precisamente la fuerza para poder pelear en la guerra de Numbers, y su evolución en lo que es la versión Esperanza de su propio Number, pero con otro número cambiado, que es el Number 37, siendo esta carta la versión con la cual buscaba salvar al propio Yagumo y ser lo que vendría siendo la esperanza para él. En lo personal, el vínculo con su Boss Monster, más allá de ser
una representación del personaje. Eso en sí se logra ver en lo que es el nombre 37, pero ahí en fuera lo que son los anteriores siento que fueron más las herramientas que le permitieron luchar en esta guerra de nombres y no tanto una representación y un vínculo muy bueno con sus respectivos boss monster. Recordemos que Shark no es como que estuviera de acuerdo con generar un vínculo con un monstruo número debido a la mala experiencia que tuvo con el nombre 17, con lo cual se entiende perfectamente el por qué no tuvo ese vínculo como tal con sus propios boss monsters, salvo lo que vendría siendo el nombre 37, pero aún así siento que en este punto sí quedó de ver, considerando que el Bahamut Shark sí era un buen boss monster que lo podía caracterizar y también podíamos haber visto una versión caos de este monstruo. Y bueno, ¿cuál es la mejor versión? A ver, seamos honestos, lamentablemente la versión del manga le falta ese vínculo con su respectivo boss monster. Siento que quien lo logra es el propio nombre 37 por esa búsqueda de salvar a Yagumo, pero el del anime es una bestia con cada uno de sus boss monsters que son en sí diferentes pero representan cada etapa, vínculo y objetivo que tuvo Shark a lo largo de todo Yu-Gi-Oh! Zexal. Eso sí, el trasfondo del anime, como mencioné, para mí la mejor versión es la del manga, pero si nos pasamos a lo que es el propio desarrollo del personaje, es totalmente aplastante por parte del anime. Un personaje sumamente espectacular, con diversos matices vistos a lo largo de todo Yu-Gi-Oh! Zexal, siendo obviamente el ganador la propia versión del anime. Un personaje en toda regla y para mí el mejor personaje de Yu-Gi-Oh! Zexal. Así que la mejor versión de ambas versiones, tanto de Yu-Gi-Oh! Zexal anime como Yu-Gi-Oh! Zexal manga, se lo lleva nada más y nada menos que Shark del anime. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Un saludo a los Rodrigo Santiago, Shutdown, Saruquedo, Aaron, Alberto del Valle, Kensei Takade, Blaster, César Centeno, Jonathan, David Ignacio, Legacy y Fouma. Y si tú gustas apoyar un poquito más al canal, puedes considerarte volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Lo estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.